Ahí está. Perfecto, entonces. Vamos a comenzar a estudiar entonces las fases del ciclo ovárico, como les dije recién, para saber en qué día la paciente va a ovular. Acuérdense que como la fase lútea dura 14 días, siempre constante, ya vamos a ver enseguida por qué, el día de la ovulación, dependiendo de cuánto dure el ciclo de la paciente, a eso le van a restar los 14 días que dura la fase lútea, así que todo el resto va a ser fase folicular, porque esa es la que varía en duración, y el último día de esa fase folicular, la paciente va a ovular, ¿está? Así que vamos a comenzar a estudiar la fase folicular o estrogénica, que como les dije, tiene una duración variable, pero en un ciclo de 28 días dura unos 14 días. ¿Cuáles son sus características en general que va a tener esta fase en cuanto a lo hormonal? Las hormonas que van a predominar, si hablamos de las gonadotrofinas, en sangre va a haber más cantidad de FSH que de LH. Ya vamos a ver por qué. En cuanto a las hormonas sexuales, van a predominar más los estrógenos por sobre la progesterona. Por eso se llama fase estrogénica, ¿tá? Ya vamos a ver por qué también. En síntesis, ¿qué es lo que yo les voy a contar en que va a ocurrir en esta fase folicular? Vamos a ver que durante los 14 días, en realidad casi durante 13 días, 6 a 12 folículos primordiales van a evolucionar juntos y van a ir madurando hasta llegar a folículos secundarios, ¿verdad? Esto va a durar más o menos unos 7 días. El resto de los días, desde el día 8 hasta el día 13, solo uno de los folículos va a madurar más que el resto y va a llegar a ser folículo grande. El resto de los folículos va a involucionar. Así que en resumen, eso es lo que vamos a ir observando. Entonces, desde el día 1 hasta el día 7 más o menos de esta fase del ciclo ovárico, 6 a 12 folículos primordiales van a madurar juntos hasta llegar a ser folículos secundarios. Después de eso, desde el día 8 hasta el día 14, un folículo secundario comienza a crecer más rápido que el resto y se termina convirtiendo en folículo de Graf. Los 5 a 11 folículos secundarios restantes van a sufrir lo que se llama atresia folicular, es decir, van a involucionar y van a terminar desapareciendo porque van a ser fagocitados por los macrófagos que hay ahí en el tejido conectivo del ovario, de la corteza del ovario. El folículo de Graf, que sí es el único que no murió, digamos que no involucionó, va a ser expulsado por el ovario el día 14 de la fase folicular, y recuerden que a ese proceso le vamos a llamar ovulación. Así que, en síntesis, eso es lo que vamos a ir observando en los 14 días que dura la fase folicular, o también llamada estrógeno. Ahora, vamos a hablar un poco más en detalle sobre eso que va a ir ocurriendo. Así que, comencemos por el folículo primordial. Así que estamos en el día 1 de nuestra fase folicular, el día 0, podríamos decir, de la fase folicular estrogénica de nuestro ciclo ovárico, donde tenemos entonces un folículo primordial. ¿Cómo está formado un folículo primordial? Fíjense que tiene un diámetro de unas 50 micras y está formado por recuerden, un ovocito 1, acuérdense, el ovocito 1 no completó su primera meiosis, o sea, se encuentra frenado, se encuentra detenido en la profase de la primera división meiótica, como ya les había explicado anteriormente, ¿está? Rodeando ese ovocito 1, vamos a tener una capa de células foliculares, que son células planas, o sea, es como un epitelio plano simple, nada más. Ahora, recuerden ustedes que la FSH va a poder estimular a estas células foliculares para que empiecen a proliferar, para que comiencen a madurar. Así que cada mes la FSH entonces va a estimular a estas células foliculares que tienen receptores para FSH, y estas células foliculares van a empezar a proliferar. Y ahí entonces 6 a 12 de estos folículos primordiales van a evolucionar y se van a convertir en folículos primarios, ¿tá? Por acción de la FSH, como les puse acá, ¿tá? Fíjense, las células, el cambio que vamos a tener es obviamente el aumento del tamaño del folículo,
Pero fíjense que las células foliculares que eran planas, ahora van a crecer en altura. ¿Ah? Se van a transformar en cúbicas, básicamente. Así que fíjense, en cuanto al folículo primario, vamos a ver que tiene un diámetro ya de 100 micras, ¿tá? El doble que el folículo primordial, va a estar formado por el ovocito 1, como siempre, detenido en su fase de la primera división meiótica, y una capa de células foliculares, pero que en este caso van a ser cúbicas. Estas células foliculares también van a ser estimuladas por la FSH y van a seguir proliferando. Así que, de esta manera, juntos, los 6 a 12 folículos primarios van a madurar y van a pasar al estadio siguiente, que es de folículo secundario o también llamado folículo preantral. ¿Está? Fíjense que el folículo secundario o preantral va a tener un diámetro ya de 250 micras, más del doble que el folículo primario, y va a estar formado por el ovocito 1, como siempre, obviamente un poco más grande ya que el del folículo primario, pero sigue siendo ovocito 1, está detenido en su profase de la primera división meiótica, como ya les dije. Rodeando ese ovocito 1, fíjense que ahí en color negro yo les dibujé, ya vamos a tener varias capas ya. Fíjense que las células foliculares primero eran una sola capa y era plana en el folículo primordial, luego era una sola capa, pero era cúbica en el folículo primario. Y acá, fíjense que ya vamos a empezar a tener 2 o más capas de células foliculares, que a partir de ahora cambian de nombre, pero son células foliculares nada más. Ahora las empezamos a llamar células de la granulosa. Y ustedes recuerden que ya las habíamos nombrado cuando vimos el eje. Así que tenemos varias capas de células foliculares. A partir de ahora las vamos a llamar células de la granulosa. Y miren hasta ahora. Si ustedes se ponen a pensar, hasta ahora, hasta llegar a folículo primario, íbamos a tener síntesis de estrógenos. Yo les dije hace un ratito, volvamos hacia atrás, que en esta fase predominan los estrógenos. Pero si nos ponemos a pensar en hasta el folículo primario, ¿va a haber síntesis de estrógenos? En realidad no, porque si ustedes recuerdan lo que yo les dije cuando hablamos del eje, yo les había contado que quienes sintetizan, quienes hacen la mayor parte de la síntesis de estrógeno, son las células de la teca interna. Y luego las células de la granulosa completan la síntesis y forman los estrógenos. Si ustedes miran hasta acá, en el folículo primordial y primario, yo no tengo células de la teca interna. O sea, que al principio todavía no va a haber síntesis de estrógeno. Y por lo tanto, si no hay células de la teca interna, ¿la LH va a poder actuar en estos primeros folículos? Tampoco. Así que hasta ahora no les nombré la LH porque todavía no hay células de la teca interna. No les nombré los estrógenos porque todavía no hay células de la teca interna. Ahora, fíjense en el folículo secundario preantral. Como les dije, miremos el dibujito acá. Tenemos el ovocito 1, como siempre detenido en la profase de su primera división meiótica. Tengo a las células de la granulosa, antes llamadas células foliculares, ahora células de la granulosa. Piensen que la FSH puede actuar acá en estas células, como ya sabemos, porque ya vimos el eje. Y fíjense lo que apareció de nuevo ahora. En color verde, si ustedes se fijan, les dibujé unas células que tienen como forma ausada o fusiforme. Bueno, esas son las células de la teca interna. En realidad, las células de la teca interna son fibroblastos modificados. O sea, las células de la teca interna surgieron del tejido conectivo que rodeaba al folículo primario, digamos. Se diferenciaron y me formaron las células de la teca interna. Si se fijan, por fuera de las células de la teca interna tengo tejido conectivo, tengo colágeno. Bueno, a eso le llamamos teca externa. Así que todas estas estructuras que les expliqué forman el folículo secundario o también llamado preantral, que como les dije recién, está formado en el centro por el ovocito 1. Por fuera tenemos 2 o más capas de células de la granulosa, antes llamadas células foliculares. Después por fuera tenemos la teca interna, que son fibroblastos modificados, que se encontraban en el tejido conectivo de la
de la corteza y que ahora forman parte del folículo. Y después tenemos la teca externa, que son fibras de colágeno del tejido conectivo denso no modelado de la corteza, que ahora van a formar entonces parte de nuestro folículo secundario. ¿Tá? Entonces, piensen ahora lo que les estoy diciendo. Ya aparecieron las células de la teca interna, ya tengo células de la granulosa. Entonces, a partir de este momento, recuerden lo que les comenté hace un rato. Hasta llegar a folículo secundario, fíjense que pasan 7 días. O sea que hasta acá, más o menos, de ovocito primordial a folículo secundario, tenemos 6 a 12 folículos primordiales que maduraron, que evolucionaron a folículos secundarios. Pasaron 7 días más o menos de los 14 que dura esta fase folicular estrogénica. A partir de acá, a partir del día 7 más o menos, como ya tengo célula de la granulosa y célula de la teca interna, puedo a partir de acá comenzar la síntesis de estrógenos. ¿Ah? Entonces, vamos pensando en lo que les conté hace un rato. En la fase folicular, la FSH predomina por sobre la LH, obviamente. Fíjense que la FSH es la que tiene que estar en mayor cantidad en sangre porque está estimulando a las células foliculares y la de la granulosa. La LH empieza a aumentar después. ¿Por qué? Porque al principio no tengo células de la teca interna. Por eso yo les decía que FSH predomina por sobre LH. ¿tá? Y a partir del día 7, como ya tengo células de la teca interna y células de la granulosa, ambas pueden sintetizar estrógenos en conjunto. ¿tá? Las células de la teca interna sintetizan hacen casi todas las reacciones químicas, ya les voy a mostrar, y la de la granulosa, la última etapa, que es finalmente formar los estrógenos. Así que a partir del día 7, la LH ya puede actuar sobre las células de la teca interna y comenzar la síntesis de estrógenos. Ahora, continuemos. Dijimos que a partir del día 8 hasta el día 14, uno solo de los folículos va a empezar a madurar más que el resto. Y fíjense qué es lo que les puse acá. Por acción de la FSH, hay uno de los folículos que va a madurar y va a pasar a ser folículo terciario o antral. Los 5 a 11 folículos restantes, fíjense que van a sufrir atresia folicular, es decir, van a involucionar. Se cree que es porque uno de los folículos tiene más receptores para FSH que el resto, por eso empieza a crecer más que el resto, acapara, ocupa todo lo que es la FSH y no deja madurar a los 5 a 11 folículos restantes. Así que, como les dije, la FSH sigue estimulando a las células de la granulosa para que sigan proliferando. La LH, ya a partir de ahora, en el folículo secundario, estimula a las células de la teca interna para que comiencen la síntesis de andrógenos. Recuerden, estos andrógenos luego ingresan a las células de la granulosa y se convierten en estrógenos. O sea que a partir del día 7, como les dije recién, comienza la síntesis de estrógenos. Y otra cosa, resulta ser que las células de la granulosa comienzan a sintetizar líquido folicular. ¿Está? A partir del folículo secundario comienzan a sintetizar algo de líquido folicular, lo cual va a crear como una laguna entre las células, que es lo que vamos a encontrar en el folículo terciario o antral. Así que estamos más o menos en el día 8 de nuestra fase folicular estrogénica. Comenzó ya la síntesis de estrógenos. ¿Está? Fíjense que a partir de ahora, uno solo de los folículos es el que se va a convertir de secundario a terciario o antral. Fíjense cómo está formado este folículo terciario o antral. De vuelta, fíjense, en el centro tenemos todavía el ovocito 1. Este ovocito 1, como les dije, está detenido en la profase de su primera división meiótica desde el embrión, ¿no? Sigue en la profase, detenido. Fíjense que va a estar rodeado por varias capas de células de la granulosa. Estas células de la granulosa, fíjense que están unidas como por un puente con otras células de la granulosa. Ese puente se llama cúmulo o óforo. ¿tá? Cúmulo es un grupo de células, ¿tá? Una agrupación de células. Y entre las células de la granulosa que están rodeando al ovocito 1 y las células de la granulosa que están cerca de la teca interna, fíjense que hay como un espacio, que no es un espacio vacío. Ahí hay líquido. Este espacio donde hay líquido folicular, se llama antro folicular.
Recuerden que el líquido folicular fue sintetizado por las células de la granulosa, la que al sintetizar este líquido, el líquido empezó a separar a las células y creó como esta laguna que tenemos acá, que es el antro folicular. Este antro está lleno de estrógenos. ¿No? Todos los estrógenos que se sintetizan, obviamente salen a sangre, pero también un poco queda como en este líquido folicular. Después, como siempre, por fuera de las células de la granulosa tenemos las células de la teca interna y después tenemos la teca externa, que es tejido conectivo. Fíjense que de esa forma es la estructura de un folículo terciario. Así que, ¿qué me falta agregar? Como les dije, el folículo terciario o antral tiene un diámetro de 500 micras, está formado, como les dije, por el ovocito 1, varias capas de la célula de la granulosa, por el antro folicular, que se forma, como les dije, por las células de la granulosa que van sintetizando el líquido folicular. Tenemos el cúmulo óforo, que me une a las células de la granulosa, las que están rodeando al ovocito 1, y las que están en contacto con la teca interna. La teca interna, recuerden, continúa sintetizando por acción de la hormona luteinizante, por acción de la LH, andrógenos, que luego son convertidos a estrógenos por las células de la granulosa. Ya les voy a comentar bien cómo es esa síntesis de hormonas. Y la FSH, como ya sabemos, como ya les dije anteriormente, continúa estimulando a las células de la granulosa para que proliferen. Así que todavía sigue habiendo más FSH que LH, porque la FSH desde el día 1 está actuando y sigue aumentando en sangre. La LH, recuerden que a partir del día 7 más o menos, como puede actuar sobre las células de la teca interna, comenzó a aumentar. Pero todavía la FSH en sangre le gana en cantidad. ¿Está? Y estrógenos, obviamente que tenemos más que progesterona, porque hasta ahora de progesterona no hablamos nada. ¿Está? Solamente se está sintetizando estrógenos hasta ahora. Así que fíjense que se respeta lo que les había dicho al comienzo. ¿Ah? En esta fase todavía hay más FSH que LH y los estrógenos en más cantidad que progesterona. Es muy característico saber esas dos cuestiones. Ahora en un gráfico igual les voy a resumir todo lo que les voy diciendo en cuanto a las hormonas. Perfecto. Entonces, recuerden que tenemos un solo folículo terciario o antral. ¿Ah? Este folículo terciario, por acción de la FSH y de la LH, sobre todo de la FSH que estimula las células de la granulosa, va a seguir proliferando estas células, va a seguir madurando este único folículo terciario o antral, ¿ah? Y va a pasar a ser folículo de Graf o preovulatorio. No les hice el dibujito porque es igual al folículo terciario o antral. Por eso en histología, por ahí nos decían que era lo mismo. ¿Está? Es igual al folículo terciario en estructura, así tal cual lo ven, pero es más grande. ¿Está? Así que es igual a lo que vimos recién, pero fíjense el diámetro que tiene. El folículo terciario o antral tenía 500 micras. En cambio, el folículo de Graf o preovulatorio tiene un diámetro de 18 a 25 milímetros, o sea, 1,8 a 2,5 centímetros. Ustedes recuerden que seguramente en histología o en anatomía, en segundo año, les habrán comentado que esto se ve a simple vista. Imagínense, puede tener hasta 2,5 centímetros. Entonces, el ovocito 1 es el único, o casi ovocito 2, es el único que a simple vista se puede ver. Es la única célula que se puede ver a simple vista en el ovario, porque es bastante grande. La estructura, como les dije, es igual al folículo terciario o antral que vimos recién, solo que más grande, como pueden ver. Este folículo de Graf o preovulatorio es tan grande que hace protrusión sobre la túnica albuginea y sobre el epitelio germinal del ovario. ¿Tá? A esta protrusión, a esta como elevación que tenemos sobre el ovario, se le llama estigma y tiene forma de pezón. ¿Tá? El pezón, nos referimos al pezón de la mama, bueno, tiene esa forma. Este folículo de Graf o preovulatorio va a finalizar su maduración completa el día 13 de la fase folicular. ¿Tá? Y en este momento, volvamos a repasar. Recuerden, a partir del día 7, que yo ya tuve células de la teca interna,
se pudo empezar a sintetizar correctamente los estrógenos. Piensen que del día 7 en adelante, los estrógenos cada vez fueron aumentando su cantidad. A medida que iban transcurriendo los días, como teníamos más grandes el folículo terciario, se sintetizaba cada vez más estrógenos. ¿Tá? Llegados al día 13 de la fase folicular, la concentración de estrógenos aumentó tanto en sangre, es bastante elevada, mayor a 150 a 200 picogramos por mililitro. Y ahí recuerden lo que yo les había hablado. Cuando la concentración de estrógenos en sangre es tan elevada, entre 150 a 200 picogramos por mililitro, es ahí donde se produce el feedback positivo, que me va a producir el pico de LH y eso me va a desencadenar la ovulación. Así que ahora ya saben de dónde salió esa concentración de estrógenos tan alta. Vamos a repasar ahora otra vez nuestro eje con el feedback positivo para que ustedes lo recuerden. ¿Ah? Así que ahora que ya sabemos bastante más, podemos mirar con otra óptica este feedback positivo que yo les conté. Entonces, volvamos a mirar nuestro eje para no olvidarnos este tema. ¿Qué les falta? Ahí está. Entonces, fíjense esto. Durante el ciclo menstrual, durante la fase folicular o estrogénica del ciclo ovárico, fue aumentando los estrógenos, ¿no es cierto? Desde el día 7 fue aumentando lentamente. Llegamos al día 13, ¿no es cierto? Donde la concentración de estrógenos es muy alta. El folículo de Graf ya terminó su maduración. Me falta solamente que se ovule, ¿no es cierto? Que se produzca la ovulación, que se libere de los ovarios. ¿Cómo va a ocurrir esto? Llegó un punto, día 13 más o menos, o unas horas antes de que se complete el día 14, donde la concentración de estrógenos es tan alta, o sea, se fueron sintetizando durante todos estos días, llega un momento en donde la concentración es muy alta y va a producir el feedback positivo a todo el eje. ¿Cómo era eso? Las concentraciones altas de estrógeno inhiben a las neuronas GABAérgicas, que están por encima de las neuronas hipotalámicas. Al inhibirse en las neuronas GABAérgicas, va a dejar de haber feedback negativo, que es lo que había hasta ahora, para mantener las concentraciones normales de estas hormonas en sangre. Al inhibirse las neuronas GABAérgicas, quedan activadas las neuronas glutamatérgicas. Estas neuronas glutamatérgicas, como dice su nombre, liberan glutamato, que es un neurotransmisor estimulador. El glutamato estimula las neuronas hipotalámicas para que liberen mucha cantidad de GnRH o gonadoliberina. La gonadoliberina estimula a las células gonadotrofas de la adenopófisis para que liberen altas concentraciones de LH, que no había hasta ahora. La LH, desde el día 7, yo ya les conté, fue aumentando lentamente, perfecto, pero ahora se produce un aumento brusco de la LH, que a eso se le denomina pico de LH, y por eso decíamos que la LH tiene ritmo circa mensual. Una vez al mes tiene una elevación muy grande debido a este feedback positivo. Este pico de LH, ya les muestro, me va a terminar desencadenando la ovulación. Eso es lo que nos falta saber el por qué. Así que ahora, fíjense que lo podemos relacionar. Perfecto, entonces. Perdón. Esperen que apago un poquito la luz. Ahí está. Entonces, llegamos más o menos hasta el día 13. Entonces, ¿qué va a pasar este día 13, este día 14 de nuestro? Recuerden que seguimos en la fase folicular o estrogénica de nuestro ciclo ovario. Este día 13 o este día 14, la concentración de estrógeno, como les dije recién, es tan alta, mayor a 250 a 200 picogramos por mililitro, que va a producir el feedback positivo a hipotálamo e hipófisis para aumentar la secreción de LH. Es lo que repasamos recién. El pico de LH. Este pico de LH, ahí está, lo que me falta relacionar para saber por qué hay ovulación. Esta gran cantidad de LH me va a estimular tanto a las células de la granulosa
como a las células de la teca interna, para que hagan como un switch, para que hagan un cambio en su interior, a nivel intracelular. ¿Qué va a pasar? Con estas grandes cantidades de LH, las células de la granulosa y la teca interna dejan de sintetizar estrógenos, se ve que es un cambio a nivel nuclear, y comienzan a sintetizar progesterona. Así que tengan cuidado cuando expliquen este tema. No le vayan a decir al profe que la progesterona comienza a sintetizarse después de la ovulación. No. En la fase lútea, obvio, va a predominar la progesterona por sobre los estrógenos, sí. Pero como pueden ver, la progesterona comenzó a sintetizarse antes de la ovulación, unas horas antes. Fíjense que estamos en el día 13-14. Así que el pico de LH hace que las células de la granulosa y de la teca interna dejen de sintetizar estrógenos y comiencen a sintetizar progesterona. La progesterona es la que termina produciendo la ovulación. Ya les muestro por qué. Entonces, repetimos. Los estrógenos fueron aumentando durante esta fase folicular estrogénica. El aumento de la cantidad de estrógeno produjo el pico de LH. El pico de LH hace que se comience a sintetizar progesterona. La progesterona desencadena la ovulación. ¿Verdad? Eso es lo que tiene que quedar bien en claro. ¿No? ¿Cuáles son los pasos que fueron ocurriendo? ¿Por qué? Fíjense, lo que va a hacer la progesterona es, primero, estimular al ovocito 1, y acá está lo importante. Estimula al ovocito 1 para que complete su primera división meiótica y se convierta en ovocito 2. Por eso durante la ovulación sí, ya se va a liberar un folículo de Graf con ya un ovocito 2. Y también la progesterona, que sintetizan las células de la granulosa y las células de la teca interna, van a estimular a las células circundantes al folículo. La progesterona va a estimular a las células que rodean al folículo, sobre todo fibroblastos y células endoteliales, para que sinteticen dos sustancias muy importantes para la explicación que vamos a dar, que son la colagenasa y prostaglandinas, sobre todo prostaglandina E y prostaglandina F. Así que, recuerden, mi folículo de Graf, recuerden que es lo mismo acá que el terciario, ahora, gracias a la progesterona, ya no va a tener más un ovocito 1, ya va a tener un ovocito 2. Recuerden que este folículo de Graf está haciendo protrusión sobre la túnica albuginea y sobre el epitelio cortical. ¿Tá? Así que me falta que se libere este folículo de Graf, ahora ya con el ovocito 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la progesterona? Como les dije recién, aparte de hacer que el ovocito 1 complete su primera división meiótica, dijimos que estimula la síntesis de colagenasa y prostaglandina E y F a cargo de fibroblastos y células endoteliales. ¿Qué es lo que va a hacer la colagenasa? La colagenasa me va a degradar el colágeno de la túnica albuginea a la altura del estigma. ¿Tá? Por lo tanto, se va a producir el adelgazamiento del estigma. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la prostaglandina E y la prostaglandina F, que van a producir vasodilatación en la zona. O sea, en los vasos sanguíneos que irrigan la zona, va a provocar vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Si aumenta la permeabilidad vascular, ustedes ya saben que va a empezar a salir plasma de los vasos sanguíneos hacia afuera y va a generar un edema localizado, un edema en la zona. Y esto me va a aumentar mucho la presión antral. Así que ustedes imagínense lo siguiente. La colagenasa me adelgazó el estigma. Y del otro lado tengo líquido, un edema que me está presionando sobre ese estigma que ya está adelgazado. Imagínense si junto esas dos cosas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tá? Les recuerdo un poquitito de qué estoy hablando por si no se acuerdan lo que era un estigma. A ver dónde está el dibujo. Acá está. Lo vimos anteriormente. A ver, acá. Recuerden cuando vimos la estructura del ovario. Fíjense, acá tenemos el estigma. ¿Tá?
El estigma es esta protrusión que está haciendo el folículo antral, perdón, el folículo preovulatorio de Graf, y con el epitelio germinal, ¿no es cierto? Entonces, la colagenasa, como les dije, me va a adelgazar este colágeno de la túnica albuginea, me va a adelgazar el estigma. Al mismo tiempo, vamos a tener un edema acá en la zona, o sea, vamos a tener líquido acá que me va a estar presionando sobre ese estigma que ya está adelgazado. Entonces, la colagenasa me degrada esa túnica albuginea, me adelgaza este estigma que tenemos acá. Por otro lado, tenemos un edema en la zona por la vasodilatación. Entonces tengo estigma adelgazado, tengo un edema que me está generando presión ahí. Obviamente, junten esas dos cosas, se va a terminar rompiendo el estigma. Estigma delgado más la presión que está haciendo el edema localizado, se va a romper el estigma y se va a liberar este folículo de Graf. Ya vamos a ver que no se va a liberar todo, sino una parte del folículo se libera y otra queda en el ovario. Vamos a ver que va a sufrir cambios también. Así que, fíjense, juntemos el adelgazamiento del estigma con el aumento de la presión del antro por ese edema localizado. Esto va a terminar rompiendo el estigma y liberando el folículo de Graf. A eso entonces le llamamos ovulación y ocurre el día 14, que me marca el final de nuestra fase folicular o estrogénica y me marca el comienzo de la fase lútea o progestacional. ¿Está? Como les dije, recuerden que les marco para que tengan una idea de lo que se va a liberar en realidad. Recuerden que el folículo de Graf es lo mismo que el terciario, ¿tá? La misma estructura tiene para que tengan una idea. Entonces, ¿saben lo que se va a liberar del ovario? Esto se va a liberar. Es decir, el ovocito 2, recuerden que ahora ya es ovocito 2, con una capa de células de la granulosa. El resto de células de la granulosa, que no les marqué ahí, más todo lo de la teca interna, va a quedar en el ovario. Y vamos a ver que ahora, en la fase lútea o progestacional, se va a convertir en cuerpo lúteo. Así que esto que les marqué acá en rojo es lo que se libera. Es el óvulo, entre comillas, que se libera. Todo el resto del folículo de Graf queda en el ovario y vemos a ver qué le va a pasar. ¿Está? Obviamente, al liberar este folículo de Graf con el ovocito 2 cambia de nombre, y es lo que nosotros estudiamos en embriología, ¿se acuerdan? Bueno, fíjense, como les muestro acá, ¿ven? Tenemos el ovocito 2, la membrana basal por la cual está rodeada el ovocito 2 es lo que se llama membrana pelúcida, cuando estudiamos en embrio, ¿está? Entonces, ¿qué es la membrana pelúcida? El ovocito 2 es una célula, está rodeada de membrana basal, es eso, ¿está? La membrana pelúcida es colágeno, porque es membrana basal. La capa de células de la granulosa que se liberan junto con el ovocito 2 durante la ovulación, le llamamos ahora corona radiata. Es lo mismo que las células de la granulosa que estudiamos hace un rato, cambia de nombre nomás. Así que cuando durante la fecundación decimos que el espermatozoide penetra la corona radiata y la membrana pelúcida, ahora ya sabemos qué es. Membrana pelúcida son células de la granulosa, corona radiata son células de la granulosa, membrana pelúcida es membrana basal. Es lo mismo, ¿tá? Solo cambió de nombre, nada más, ¿tá? Así que listo. Ya estamos en el día 14, ya se produjo la ovulación, se liberó este ovocito 2 más una capa de células de la granulosa. Todas las otras células de la granulosa y la teca interna quedaron en el ovario, ¿tá? Y eso es lo que va a formar el cuerpo lúteo enseguida, ahora en la fase lúteo progestacional. Así que terminamos con la ovulación de estudiar la fase folicular o estrogénica, que ahora en un gráfico igual les voy a resumir todos los cambios hormonales que estuvieron ocurriendo hasta acá. Vamos a pasar a estudiar ahora los otros 14 días de nuestro ciclo de 28 días, ¿no es cierto? Vamos a suponer que dura 28. Entonces, vamos a pasar a estudiar ahora la fase lútea o progestacional. Como les dije, en un ciclo de 28 días dura 14 días, pero en un ciclo de 73 días va a durar 14 días también, porque como les dije, esta fase siempre es constante, siempre dura 14 días, eso no va a cambiar, ¿está?
¿cuáles son las características que va a tener esta fase lútea o progestacional? Las hormonas que van a predominar, si pensamos en las gonadotrofinas, la LH va a predominar por sobre la FSH, al revés. Entonces, fíjense, en la fase folicular estrogénica predominaba la FSH en sangre por sobre la LH. En la fase lútea es al revés. Hay más LH que FSH en sangre. Ya van a ver en el gráfico que les voy a mostrar. ¿Por qué es esto? Justamente porque la LH es la que estimula a las células que quedaron en el ovario y que ya las vamos a estudiar. Y en cuanto a las hormonas sexuales, en la fase folicular estrogénica, como pueden ver, predominaban los estrógenos por sobre la progesterona. Recuerden, antes de que se produzca la ovulación, yo ya les dije que las células de la teca interna y de la granulosa dejaron de sintetizar estrógenos y comenzaron a sintetizar progesterona. Por lo tanto, en la fase lútea o progestacional, justamente se llama así porque predomina la progesterona por sobre los estrógenos. Así que, fíjense que eso es lo que les estoy diciendo acá. Entonces, predomina la LH desde el punto de vista de las gonadotrofinas, predomina la progesterona desde el punto de vista de las hormonas sexuales. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta fase lútea o progestacional? Recuerden, esto es lo que se liberó, ¿no es cierto? Bueno, se supone que en teoría este ovocito 2 más las células de la granulosa que se liberó tendría que ser fecundado por el espermatozoide. Ahora, ¿qué va a pasar en el ovario con las células que quedaron? Las células de la granulosa y las células de la teca interna que quedaron en el ovario, que no se liberaron junto con el ovocito 2, se van a convertir en células luteínicas. Recuerden, estas células ya habían comenzado a sintetizar progesterona. Por la acción de la LH, dijimos que la LH hizo que estas células comiencen a sintetizar progesterona. Ahora, luego de la ovulación, además sufren otros cambios, como por ejemplo, empiezan a captar grandes cantidades de colesterol y se empiezan a reordenar. Al empezar a captar grandes cantidades de colesterol, de lípidos, empiezan a adoptar un color amarillo y al reordenarse forma esta agrupación de células que le vamos a llamar cuerpo lúteo. ¿Está? Fíjense, captan grandes cantidades de colesterol y se vuelven de color amarillo. Además, como se empiezan a hinchar de tanto lípido, tienen como más el aspecto de un adipocito, ¿no es cierto? Así que son bien redonditas. Así que adoptan forma esférica, color amarillo, por estas grandes cantidades de lípidos que tienen, y se reordenan, forman una agrupación de células, que eso se denomina cuerpo lúteo o amarillo, que es lo mismo. Cuerpo lúteo o amarillo significa exactamente lo mismo. Entonces, este cuerpo lúteo amarillo va a tener dos tipos de células, las células luteínicas grandes y las células luteínicas pequeñas. A las células luteínicas grandes también se las llama células granulosa luteínicas. ¿Por qué? Anteriormente eran las células de la granulosa. Ahora se llaman células luteínicas grandes o granulosa luteínicas. Hacen lo mismo, el tamaño nomás difiere. Por otro lado, tenemos las células luteínicas pequeñas o células tecaluteínicas, que anteriormente en la fase folicular eran las células de la teca interna. Ahora son células luteínicas pequeñas. Pero ambas, células luteínicas grandes y luteínicas pequeñas, son redonditas, son amarillas porque están cargadas de colesterol y secretan progesterona en gran cantidad. Porque recuerden que antes de la ovulación ya habían comenzado a sintetizar progesterona. Pueden secretar estrógenos, principalmente estradiol, pero prácticamente nada. Principalmente progesterona. Ya les voy a explicar cómo es la síntesis, como para repasar el tema, porque en masculino ya lo vimos. La síntesis no cambia mucho, a diferencia de masculino. Es prácticamente lo mismo. Recuerden, esta cantidad baja de estrógenos es la que va a hacer feedback negativo a hipófisis e hipotálamo para disminuir la secreción de FSH y LH e inhibir la maduración folicular. O sea,
hasta que no empiecen a aumentar otra vez los niveles de estrógenos y de LH y de FSH, no va a ocurrir una nueva maduración. Así que acá se produce feedback negativo, que lo podemos repasar, porque es lo que habíamos dado al comienzo de la clase anterior. A ver, acá tenemos, como para repasar el tema. Lo del feedback positivo, ya sabemos, fue lo que me desencadenó la ovulación. Pero fíjense ahora, repasando un poquito lo que ya vimos, las bajas cantidades de estrógenos y las altas cantidades de progesterona que tenemos me van a producir feedback negativo. A ver, bajas cantidades de estrógeno me van a producir feedback negativo a hipófisis e hipotálamo. Recuerden que a nivel de hipotálamo el feedback negativo va a ocurrir porque se estimulan neuronas GABAérgicas que están por encima de las neuronas hipotalámicas. Estas neuronas liberan GABA, el GABA inhibe a las neuronas hipotalámicas y se deja de liberar GNRH. Si se deja de liberar GNRH, no va a poder estimular a las células gonadotrofas de la adenohipófisis y se va a dejar de liberar FSH y LH, en gran cantidad, por lo menos. Seguirá aumentando en sangre la LH por encima de la FSH, pero no tanto como cuando teníamos el pico. Y bueno, y al no secretarse FSH, no va a poder haber maduración de los folículos, por lo menos no hasta que termine esta fase, que es la fase lúteo progestacional. ¿Está? Así que solamente durante el día 14 de la ovulación vamos a tener el feedback positivo que me produjo este pico de LH. ¿Tá? La mayor parte del tiempo tenemos feedback negativo, tanto antes como después, que es lo que ya habíamos estudiado. Perfecto, entonces. Bajo la luz. Entonces, el tema es el siguiente. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿cuántos días aproximadamente va a vivir? Este cuerpo lúteo va a vivir durante 12 días. ¿Por qué? Porque las células luteínicas están programadas para tener apoptosis luego de 12 días. ¿Verdad? La única manera de evitar esto es que haya un embarazo. Y ahí sí, el cuerpo lúteo va a vivir más de 12 días, va a vivir 3 meses. Pero eso ya lo vamos a hablar en el caso de que haya un embarazo. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo no va a vivir más de 12 días. Luego de estos 12 días, las células luteínicas grandes y pequeñas están programadas para morir, o sea, van a sufrir apoptosis, que es la muerte celular programada. ¿Tá? Esto va a ser producido por la prostaglandina F, ¿tá? Es la que suele producir esta apoptosis de las células luteínicas, o sea, del cuerpo lúteo. ¿Tá? Luego de estos 12 días, recuerden, durante estos 12 días, todas estas células, o sea, el cuerpo lúteo estuvo sintetizando progesterona. Así que imagínense que durante 12 días de esta fase lútea o progestacional fueron aumentando las cantidades de progesterona, no así tanto las de estrógenos. ¿Tá? Ahora, luego de 12 días se muere el cuerpo lúteo, pero como están muy altas las cantidades de progesterona, esta gran cantidad de progesterona queda elevada durante 2 días más. Y luego, como ya no hay más cuerpo lúteo que sintetice progesterona, la concentración desciende. ¿Tá? Y ahí se cumplen entonces los 14 días que dura esta fase lútea o progestacional. Y ahí empezamos de vuelta. ¿Tá? Comenzamos nuevamente por la fase folicular o estrogénica, nuevamente. ¿Tá? Ahora, ¿qué va a pasar con ese cuerpo lúteo que se murió? Las células muertas, las células luteínicas, grandes y pequeñas, o sea, las células del cuerpo lúteo que murieron, van a ser fagocitadas por los macrófagos que están en el tejido conectivo habitual de cualquier órgano, ¿no es cierto? Recuerden que los macrófagos del tejido conectivo siempre se llaman histiocytos, en cualquier lugar del cuerpo. Así que todos los cadáveres que tenemos ahí del cuerpo lúteo que se murió, van a ser fagocitados por estos macrófagos del tejido conectivo que son los histiocytos. En el espacio vacío que quedó, luego de limpiar toda esta zona, de fagocitar a todas estas células muertas,
Ahí los fibroblastos del tejido conectivo de la corteza van a rellenar este espacio con tejido conectivo, con colágeno. Esto básicamente es una fibrosis, es una cicatrización. A esta cicatriz fibrosa que se forma se la denomina cuerpo albicans. Albicans, recuerda que significa blanco. Cuerpo albicans o blanco, que no es otra cosa que una cicatriz, que es donde anteriormente estaba el cuerpo lúteo. ¿Tá? Como el cuerpo lúteo vivió 12 días nada más, y luego se produjo la muerte programada, la apoptosis, esta cicatriz, esta fibrosis, no es muy grande, por lo tanto, es reabsorbida y desaparece. Así que en el ovario no queda ninguna cicatriz de que hubo este proceso que fue la ovulación y la formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ahora, si el cuerpo lúteo vive más de 12 días, o sea, si vive 3 meses, que yo les dije que esto ocurre si hay un embarazo, sí va a quedar una cicatriz bastante grande, porque el cuerpo lúteo vivió mucho tiempo más y aumenta un poco más de tamaño. Entonces, solamente en el caso de que haya habido un embarazo y que el cuerpo lúteo haya vivido muchos meses, esto sí me va a dejar una cicatriz, un cuerpo albicans, que sí va a quedar reflejado en el ovario. Por lo tanto, ¿por qué les estoy contando esto? Porque esto les permite a los patólogos, a los forenses, saber si tienen un ovario en la mesa de autopsias o por algún motivo le sacaron el ovario a una mujer, pueden mirar el ovario y dependiendo cuántas cicatrices tenga, saber cuántas veces esa mujer estuvo embarazada, en cada ovario, obviamente. Entonces, si el patólogo mira un ovario y ve que no tiene ninguna cicatriz, significa que esa mujer nunca estuvo embarazada en ese ovario. Y hay que mirar los dos, ¿no es cierto? ¿Tá? Ahora, si yo veo, por ejemplo, en el ovario derecho encuentro 2 cicatrices, en el ovario izquierdo encuentro 3, veo que esa mujer estuvo embarazada 5 veces, por ejemplo. Porque es la única manera de que me quede una cicatriz. Porque significa que el cuerpo lúteo vivió mucho tiempo, 3 meses. Por eso dejó cicatriz el cuerpo albicans. Si el cuerpo lúteo vive solamente 12 días, el cuerpo albicans se reabsorbe porque es una cicatriz muy pequeña que desaparece. ¿Tá? En el cuerpo pasa lo mismo, hay cortes que nos hacemos en la piel que son tan pequeñitos que la cicatriz no queda. Ahora, si la lesión es más grande, la cicatriz sí queda. ¿Tá? Bueno, acá es lo mismo, ¿tá? Para que tengan una idea. Así que fíjense, algo que por ahí estamos estudiando en fisiología, que parece que no tiene importancia, fíjense cómo interesa para otras cuestiones como para un forense, por ejemplo, un patólogo, ¿tá? En el caso de que no sea un cadáver lo que estemos mirando. ¿Tá? Recuerden que los ovarios se pueden sacar en una paciente viva o en una paciente, bueno, en una paciente muerta. ¿Tá? Perfecto, entonces. Con eso, terminamos de estudiar el ciclo ovárico. Es decir, como les dije, primeros 14 días, que eran la fase folicular o estrogénica, y los 14 días restantes, que eran la fase lútea o progestacional. Ahora, todos los cambios hormonales, o sea, todas las hormonas que estuvo secretando el ovario durante estos 28 días, esas hormonas que son los estrógenos en la fase folicular y la progesterona en la fase estrogénica, esas hormonas van a producir cambios en el endometrio. El endometrio es una de las capas del útero. Por lo tanto, las fases del ciclo ovárico tienen que coincidir con los cambios que fue teniendo el útero a lo largo de su ciclo endometrial. Así que, por eso les estoy por explicar recién ahora el ciclo endometrial. Primero, para eso vamos a tener que repasar un poquito anatómica e histológicamente cómo está formado el útero. Y de ahí les explico el ciclo endometrial. Pero la idea, cuando estudien este tema, es relacionen todo lo que les estuve contando del ciclo ovárico, las hormonas que les estuve contando que estaban aumentadas, relacionenlas con el ciclo endometrial y ahí se les va a hacer más fácil. ¿Está? Así que bueno, hablemos un poquito del útero antes de hablar del ciclo endometrial, que no es tan difícil igual. Creo que lo más difícil es el ciclo ovárico para mí y bueno, ahora el gráfico que les voy a mostrar como para relacionar todas las hormonas que estuvimos estudiando. Entonces, en cuanto al útero, vamos a decir que es un órgano hueco y único,
Fíjense que tiene forma piriforme o de saco invertido o de pera invertida, o sea que la parte más ancha en realidad está arriba y la parte más delgada de la pera, digamos, o del saco está hacia abajo, sería la que está comunicada con la vagina. Tiene un peso. Yo siempre me lo imaginaba el útero como bastante grande, pero en una paciente fértil, o sea que no está embarazada, la verdad que es bastante pequeño. Fíjense que tiene un peso de 30 a 40 gramos. En cuanto a sus medidas, tiene una longitud de 7 a 8 centímetros, un ancho de unos 5 centímetros y un espesor de unos 3 centímetros. ¿Dónde se va a encontrar ubicado el útero? Recuerden que se va a encontrar ubicado en el abdomen o pelvis. Para ubicarnos va a estar detrás de la vejiga y delante del recto. En cuanto a su división anatómica, vamos a tener una boca o entrada. Fíjense que acá en este dibujo que les hice, lo que está pintado en rojo es la luz del útero y que está conectada con las trompas de falopio. Así que lo que está en rojo es la luz y después lo que está en color blanco es la parte de la pared, que ahora vamos a ver que está formada por un endometrio, un miometrio y un perimetrio. ¿Está? Así que todo lo que ven en rojo ahí pintado es la luz. Fíjense que tenemos la boca o entrada, que fíjense que está conectada con la vagina, que es esta parte más ancha que estamos viendo acá. Después, tenemos el cuello o cervix, que es esta parte más angosta que tenemos acá. Esto es lo que se llama canal de parto, cuando se está por producir el parto normal. Es lo que estira, ¿se acuerdan en primera? Es lo que estira la cabeza del bebé para que se empiece a secretar oxitocina después, pero bueno, ya vamos a llegar a ese tema. Después tenemos el fondo, que es esta parte, ¿no? Y después tenemos el cuerpo, que es la parte más ancha, ¿no es cierto? Fíjense que acá ya vamos a ver trompas de falopio. Y la parte interna, hay una parte de las trompas de falopio que está dentro de la pared del útero, ¿no? Ya vamos a ver estas trompas, ¿no? Así que bueno, esas serían entonces anatómicamente las partes del útero. Vamos a ver ahora desde el punto de vista histológico, que esto nos va a interesar para el ciclo endometrial que tenemos que estudiar. En cuanto a su estructura histológica, como estamos hablando de un órgano hueco, tenemos que empezar a estudiar al útero de adentro hacia afuera. Nos vamos a encontrar que se encuentra dividido en 3 capas. Básicamente es una capa muscular, mucosa, muscular, y después tenemos una serosa. Pero bueno, no se le llama así, tiene nombre propio. La capa, la mucosa se llama endometrio, la muscular se llama miometrio, que viene de músculo, y la serosa se llama perimetrio. Esos son los nombres que tienen que recordar. En el caso del endometrio, recuerden que es la capa más interna, y va a estar formado por un epitelio cilíndrico, simple, ciliado, y debajo una lámina propia de tejido conectivo laxo. Este endometrio va a formar glándulas endometriales, que como les dibujé acá, son glándulas tubulares simples, ¿no? Son rectas. Como por ejemplo, cuando les expliqué glándulas gástricas en el estómago, cuando les conté glándulas de Lieberkühn en intestino delgado o grueso, por ejemplo, son rectas. Y son glándulas mucosecretoras, o sea, van a secretar moco, que dependiendo en qué parte del ciclo endometrial estemos, vamos a ver qué características tiene ese moco, vamos a ver que la forma de las glándulas también se puede modificar un poquito, por eso les estoy comentando la parte histológica. A su vez, el endometrio lo podemos dividir en 2 capas, acá dice 2 capas. Tenemos una capa basal y una capa funcional. ¿Por qué les cuento esto? Porque este endometrio es el que una parte de él se va a desprender y se va a eliminar por el cuello y se va a eliminar del cuerpo durante la menstruación. Por eso hay que conocer. La capa basal va a ser la parte más profunda del endometrio, o sea, va a estar en contacto con el miometrio. No experimenta proliferación mensual importante, o sea que no crece mucho durante el ciclo endometrial, y solamente representa 1/3 del endometrio. Ahora, la que nos interesa mucho a nosotros para el ciclo endometrial es la capa funcional, que es la región más superficial, la que está más en contacto con la luz. Va a representar casi todo el endometrio, 2/3 del endometrio. Esta es la que prolifera
Esta es la que mes a mes va creciendo en espesor. En algún momento, como les voy a contar enseguida, se desprende y es liberada entonces del cuerpo durante la menstruación. A su vez, la capa funcional va a estar formada por dos zonas. Una zona intermedia profunda o capa esponjosa y una zona compacta superficial o capa compacta. Digamos que no nos interesa mucho saber estas dos zonas, pero bueno, por las dudas les comento. Eso entonces en cuanto al endometrio. Por otro lado, vamos a tener al miometrio. El miometrio, vamos a ver que es la capa media, es la capa más gruesa, y va a estar formada por músculo liso unitario. Recuerden que el músculo liso unitario o sincicial o visceral era exactamente lo mismo, y recuerden cuando vimos en segunda era, que significaba que las células de músculo liso estaban unidas entre sí, por uniones gap, y también por parches densos, ¿no es cierto? Vamos a ver que este miometrio tiene tres capas, que son una capa interna longitudinal, una capa media circular y una capa externa longitudinal nuevamente. Por último, vamos a tener la capa más externa, que es el perimetrio, que es una serosa. Así que como toda serosa, va a estar formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, puede ser simpático y parasimpático, tejido adiposo y mesotelio, que es epitelio plano simple, y eso hace que sea una serosa y no una adventicia. Así que, básicamente, esa es la estructura histológica. Lo que más nos interesa acá es el endometrio, que es lo que nos va a permitir entender lo que va a pasar en el ciclo endometrial. Entonces, ahora sí, tenemos que relacionar lo que les estuve contando de ciclo ovárico con lo que va a pasar acá en el ciclo endometrial. El tema es que en vez de dos fases tenemos tres acá, y ahí esa es la parte que por ahí se nos complica como para relacionar los eventos que van a ir ocurriendo. Ahora, vamos a hacerlo fácil. Las fases del ciclo endometrial son tres, en este orden. Fase proliferativa, que dura 11 días, fase secretora, que dura 12 días, y fase menstrual o menstruación, que dura 5 días. ¿Saben cuál es el problema? Y es lo que nos puede llegar a confundir. Igual ahora les voy a mostrar un gráfico, que para hacer coincidir las fases del ciclo ovárico con la del ciclo endometrial, tenemos que recordar que el día 1 del ciclo ovárico es el día 1 de la fase menstrual. Así que si tuviéramos que poner esto en un gráfico, primero en orden va menstruación, para comparar con el ciclo ovárico, luego fase proliferativa y luego fase secretora, en un gráfico. Pero el orden correcto es este, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver en el gráfico para que entiendan la relación. Entonces, el ciclo endometrial lo vamos a dividir primero en una fase proliferativa, que tiene 11 días, fase secretora, 12 días, y fase menstrual o menstruación, 5 días. La fase proliferativa, como les dije, dura 11 días, y las hormonas que van a predominar son los estrógenos. Así que pónganse a pensar con qué fase del ciclo ovárico se va a relacionar. Obviamente, la fase folicular, porque en la fase folicular dijimos que predominaban los estrógenos. Vamos a ver que hay una parte de la fase proliferativa que coincide con progesterona, pero al principio predominan los estrógenos en esta fase, ¿tá? O sea que coincide con la fase folicular del ciclo ovárico, como para que entiendan la relación. Por lo tanto, los cambios que vamos a observar en el endometrio, que les voy a explicar ahora, lo producen los estrógenos secretados por los ovarios durante la fase folicular. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el endometrio? En primer lugar, las células endometriales, dijimos que el epitelio era un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Las células endometriales, entonces, estimuladas por los estrógenos, empiezan a sintetizar factores de crecimiento. Por ejemplo, el IGF, IGF-1, en realidad acá me faltó el nombre correcto. IGF-1, recuerden que IGF-1 es factor de crecimiento similar a la insulina, o pseudoinsulínico. Recuerden que esta IGF-1 o somatomedina C
también era sintetizada por el hígado, pero dijimos que muchos órganos la podían sintetizar. Perdón. Perdón. Entonces, las células del endometrio, que hace un ratito les dije que tenía un epitelio cilíndrico simple ciliado, son estimuladas por los estrógenos y comienzan a sintetizar factores de crecimiento. Por ejemplo, IGF-1, que era el factor de crecimiento similar a la insulina, o somatomedina C, o factor de crecimiento pseudoinsulínico. Ya conocemos al TGF-beta, factor de crecimiento transformante beta. Recuerden que este también lo hemos visto en hemostasia, también lo hemos visto en leucopoiesis, o sea, lo hemos visto varias veces. Y vamos a nombrar uno nuevo, que es el EGF, factor de crecimiento epidérmico. Este nunca lo hemos nombrado antes. Estos factores de crecimiento van a actuar de forma autócrina, o sea, las células se pueden estimular a sí mismas, digamos, y parácrina, o sea, se pueden estimular a las células vecinas para inducir la maduración y el crecimiento del endometrio. Así que el endometrio va a empezar a crecer en altura, van a empezar a proliferar las células del estroma basal, las células epiteliales del útero. Por lo tanto, el espesor del endometrio va a aumentar hasta unos 4 a 5 milímetros. Otra cosa que va a ocurrir es que las glándulas endometriales van a seguir teniendo un tamaño pequeño, esto para que lo comparemos con la fase secretora que va a ocurrir a continuación. Van a seguir teniendo forma recta y van a secretar moco, pero muy poca cantidad. La característica que tiene este moco es que es poco denso o filante y que forma túneles, pequeños túneles en la glándula. Y acá está lo más importante para un ginecólogo. Fíjense como algo que uno dice, uy, ¿para qué tengo que estudiar esto? Fíjense por qué. Yo les dije acá, moco poco denso o filante en la fase proliferativa. ¿Qué significa filante? Que forma hilos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de esto? El ginecólogo, cuando saca un poco de moco del cérvix de esta mujer, el ginecólogo hace esto con sus dedos. Lo separa de esta manera. Si yo veo que al separar los dos dedos se forma un hilo de moco entre ambos dedos, eso significa que el moco es poco denso o filante, porque forma hilos. Y eso significa que esta mujer está en la fase proliferativa. En cambio, si yo hago esto con el moco entre mis dedos y no se forma ese hilo, es porque el moco es muy denso y significa que esta mujer está en la siguiente fase que ya les voy a explicar, que es la fase secretora. Y para muchas cosas es importante saber esto, ¿tá? Así que, fíjense, para un ginecólogo es eso lo que vamos a evaluar. Así que ya saben lo que significa un moco denso o filante. Dentro de este endometrio, recuerden que también hay arteriolas que van a irrigar al endometrio. Bueno, las arteriolas van a empezar a proliferar, van a empezar a aumentar el tamaño. Acuérdense que en histología a estas arteriolas le llamábamos arteriolas espiraladas. Observábamos muchas lucecitas así como una encima de otra por el corte del endometrio y se veían todas las lucecitas de estas arteriolas. Fíjense que en histología era muy fácil diferenciar un útero en fase proliferativa que en fase secretora, por el tamaño de las glándulas, básicamente, y la altura, obviamente, del endometrio. ¿Ah? Otra cosa que va a ocurrir acá, en esta fase proliferativa, es que se va a estimular la síntesis de receptores de progesterona en el tejido endometrial. Fíjense, los estrógenos provocan que las células del endometrio empiecen a tener receptores de progesterona. ¿Para qué? Para la fase que va a venir a continuación. Porque la siguiente fase, que es la fase secretora, necesita de progesterona. Para eso ya se sintetizan ahora los receptores de progesterona. Fíjense qué interesante. Otra cosa que va a ocurrir a nivel de la vagina va a ser el aumento del pH vaginal. ¿tá? El pH vaginal no va a estar un poquito más alto que lo habitual. ¿tá? Así que fíjense, con el moco de la paciente, si es filante o no, más el pH vaginal, podemos saber en qué fase del ciclo está esta mujer.
Lo mismo con la, perdón, estoy con alergia hoy. Lo mismo con la temperatura corporal. Ya vamos a ver, por ejemplo, no importa ahora, ya lo vamos a estudiar. La progesterona, por ejemplo, aumenta la temperatura corporal. Así que también con la temperatura del cuerpo podemos saber, más todas estas características, en qué fase del ciclo está esta mujer. Fíjense qué interesante. Así que bueno. Eso sería entonces en cuanto a la fase proliferativa, que duraba unos 11 días. Vamos a pasar ahora a la fase secretora, que dura unos 12 días y que acá predomina la progesterona. Por lo tanto, podríamos decir que la fase secretora coincide aproximadamente con la fase lútea o progestacional del ciclo ovario. Fíjense que esa es la correlación que vamos a hacer. De todas maneras, enseguida les dibujo un gráfico y ahí van a poder relacionar todos esos temas. Entonces, ¿cuáles son los cambios que va a tener el endometrio durante la fase secretora? La progesterona se va a oponer a la acción de los estrógenos. Fíjense, pasa algo muy interesante. Los estrógenos, yo les dije que estimulaban la síntesis de receptores de progesterona en el útero. En cambio, la progesterona inhibe la síntesis de receptores de estrógeno. O sea, como que los bloquea porque inhibe su síntesis, ¿no? Eso es lo que pasa en esta fase, ¿no? En la fase secretora, perdón, en la fase proliferativa, los estrógenos estimulan la síntesis de receptores de progesterona en el útero. Ahora, la progesterona, durante la fase secretora, se opone a la acción de los estrógenos sobre las células epiteliales del endometrio, al inhibir la expresión de los receptores de estrógenos y estimular la expresión de enzimas que convierten al estradiol en estrona. Ya vamos a ver en un rato que tanto el estradiol como la estrona son estrógenos. Lo que pasa es que el estradiol es más potente y la estrona no tanto. Eso es, ¿no? Y también para conjugar los estrógenos con sulfatos, volviéndolos biológicamente inactivos, ¿no? O sea que hay muchas maneras en las que la progesterona impide que los estrógenos actúen en el endometrio. Disminuye la síntesis de receptores de estrógenos, convierte al estradiol, que es un estrógeno potente, en estrona, que es un poco menos potente, o los inactiva a los estrógenos, transformándolos en desechos, que ya vamos a estudiar. Así que, de esta manera se detiene la fase proliferativa y por eso comienza, ¿no es cierto?, la fase secretora. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá gracias a la progesterona? Se van a estimular, se va a producir la estimulación, dice acá con el signo más, de los componentes glandulares e inducción de cambios secretores en el endometrio, ¿no? El endometrio, que ya tenía 4 a 5 milímetros en la fase proliferativa, va a aumentar hasta 5 a 6 milímetros en la fase secretora. ¿Qué va a pasar con las glándulas endometriales? Recuerden, en la fase proliferativa seguían siendo pequeñas, bien rectas, secretaban poco moco, el moco era poco denso o filante, ¿no? Fíjense cómo va a cambiar todo esto. Las glándulas endometriales ahora van a empezar a aumentar de tamaño, van a empezar a adoptar una forma más irregular, por eso se las empieza a llamar glándulas en serrucho, que cuando yo miraba un preparado histológico, es lo que me hacía darme cuenta de que era la fase secretora. Las glándulas eran gigantes y bien en serrucho, como ven acá. Están bien gorditas, también bien tumefactas. Estas glándulas van a empezar a secretar moco, pero el moco ya es muy denso, ya no es filante, como les había contado. ¿Por qué es tan denso? Porque tiene mucho nutriente, ya que se está preparando el endometrio para la posible implantación del embrión, si es que hubo fecundación. Así que en esta fase, si hay una fecundación, luego de 7 días, recuerden que 7 días es lo que tardamos en recorrer toda la trompa, ya vamos a estudiar, y finalmente cuando ocurra la implantación, el endometrio tiene que estar preparado para esto, va a estar cargado de moco y de nutrientes para nutrir a este embrión hasta que se forme la placenta, ¿no es cierto? Estas glándulas endometriales van a alcanzar su máxima actividad secretora el día 20 a 21 del ciclo endometrial.
que están bien llenas de moco y de nutrientes. ¿Tá? Otra cosa que va a ocurrir en el endometrio es que va a aumentar la vascularización del endometrio. Recuerden, en la fase proliferativa ya habían proliferado un poco los vasos sanguíneos. Acá lo que va a ocurrir es que va a aumentar mucho el flujo sanguíneo en las arteriolas espiraladas. Así que estas arteriolas van a adoptar un trayecto mucho más tortuoso, mucho más irregular también. Por otro lado, las células epiteliales del epitelio endometrial van a captar gran cantidad de colesterol, o sea, se van a hinchar de tanto nutriente. Captan mucho colesterol, mucho glucógeno, se vuelven como más gorditas, más redondas. Así que, fíjense todo lo que les estuve diciendo. El endometrio básicamente se llenó de nutrientes. Las glándulas se llenaron de moco para la posible implantación del embrión. Las células endometriales se llenan de glucógeno, de triglicérido, de colesterol. Todos nutrientes para el posible embrión que se va a implantar en el útero y va a comenzar, ¿no es cierto? Va a continuar, perdón, el embarazo, ¿cierto? Y a diferencia de la fase proliferativa, que se producía un aumento del pH vaginal, acá va a disminuir el pH vaginal como para relacionar los temas. ¿Está? Ahora, recuerden, si no hay embarazo, yo ya les había contado en el ciclo ovárico, esto me produce la muerte del cuerpo lúteo. Si el cuerpo lúteo se muere, ya no va a haber más progesterona para sostener todo esto, estos cambios que ocurrieron en la fase secretoria. Así que ahí pasaríamos a la fase menstrual o menstruación, que dura unos 5 días, y acá lo que yo les decía para que puedan relacionar con el ciclo ovárico. El primer día de la fase menstrual coincide con el primer día de la fase folicular del ciclo ovárico, para que lo podamos ubicar en un gráfico. Ahora les dibujo para que lo podamos relacionar. ¿Cuál es la causa de que ocurra la menstruación? Es el descenso brusco de la concentración de progesterona debido a la luteólisis, ¿no es cierto? Debido a la muerte del cuerpo lúteo. Así que, el mecanismo que va a ocurrir es el siguiente. Obviamente, al morir el cuerpo lúteo, yo les dije que el cuerpo lúteo vivía 12 días. Después de eso, el cuerpo lúteo muere. 2 días después, caen las cantidades de progesterona en sangre, que es lo que les puse acá. Al disminuir la concentración de progesterona en sangre, el endotelio de los vasos sanguíneos del útero empiezan a secretar prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a llevar una vasoconstricción muy potente de las arteriolas, ¿ah? Es decir, un vasoespasmo de las arteriolas espiraladas. Piensen en esto. Si las arteriolas que irrigan el endometrio hacen vasoconstricción, se cierran, el endometrio va a dejar de recibir irrigación, va a dejar de recibir oxígeno. A esto entonces le llamamos isquemia endometrial. ¿Ah? Entonces, vuelvo a repetir, caen las concentraciones de progesterona. Esto hace que el endotelio de las arteriolas espiraladas del endometrio secreten prostaglandinas. Que las prostaglandinas producen un vasoespasmo tan potente que le deja de llegar sangre al endometrio. O sea, es una isquemia. ¿Ah? Si al endometrio no le llega sangre, no le llega nutrientes, se muere. Es decir, se produce una necrosis de las células vasculares que conducen a la aparición de microhemorragias. O sea, los propios vasos sanguíneos se mueren también, y también se mueren las células del endometrio. Esto me termina provocando un desprendimiento de la capa funcional del endometrio, por favor corrijan. O sea, yo les conté acá la capa funcional, que era la más superficial, esa es la que se va a desprender. No se va a desprender todo el endometrio, porque me tiene que quedar algo de capa basal, porque luego tendrá que volver a crecer ese endometrio, ¿no es cierto? Así que se va a desprender la capa funcional, la más basal del endometrio, son los 2 tercios más superficiales, y todo eso se va a eliminar a través del cervix, de la vagina. ¿Está? Así que básicamente se va a desprender endometrio, que son células muertas, con un pequeño sangrado por
las células de los vasos sanguíneos que también murieron, ¿tá? Y todo eso me va a constituir el sangrado menstrual, ¿tá? Recuerden que el sangrado menstrual va a transcurrir más o menos durante 4 o 5 días. Eso va a depender de cada mujer, pero como siempre, en un ciclo de 28 días, más o menos 5 días van a corresponder al sangrado menstrual. En cuanto a las características del sangrado menstrual, vamos a decir que tiene un volumen de unos 40 a unos 50 mililitros. No coagula. ¿Por qué? Porque junto con todas las células necróticas y toda la sangre que se elimina, hay fibrinolicinas en ese sangrado menstrual, que son liberadas del tejido endometrial necrótico, ¿tá? O sea que no se asusten si tienen algunos coagulitos pequeños en el sangrado, que eso puede pasar, pero toda la sangre no se va a coagular completamente, ¿tá? Por estas fibrinolicinas que se liberan junto con las células necróticas. Fíjense que como componentes, ya les dije, tenemos sangre, tenemos tejido endometrial necrótico y tenemos leucorrea, o sea, un infiltrado inflamatorio leucocitario, que eso siempre ocurre luego de que hay una necrosis, ¿tá? Luego de que termina este sangrado de 4 a 5 días, recuerden que ya durante 4 a 5 días los ovarios ya estuvieron haciendo maduración folicular, así que luego comienza la síntesis de estrógenos nuevamente y empezamos todo el ciclo de vuelta, ¿tá? Comienza a crecer nuevamente el endometrio, ¿tá? Así que con eso estudiamos todo lo que teníamos que saber acerca del ciclo endometrial. ¿Qué nos faltaría hacer ahora? Bueno, el tema es el siguiente. Puede pasar cuando ustedes estén explicando esto en el oral que el profe les haga comparar estas cuestiones. ¿Y de qué manera lo van a comparar? Lo pueden comparar mediante un gráfico, ¿ah? Que es este gráfico que les voy a mostrar ahora. En realidad son 3 gráficos. Si miran la clase que la profesora Beligoy les explicó, en esta clase la profe puso las 4 curvas que ven acá, las puso en un solo gráfico. Yo las puse por separado para que podamos entender mejor. Que en algunos libros está así, en otros libros están las 4 juntas. Si se fijan, en el gráfico de arriba comparé estrógenos con progesterona, para que podamos ver cuál predomina en la fase folicular y cuál en la fase lútea o progestacional, ¿está? En el gráfico de abajo comparé FSH con LH, cuál predomina en una y cuál predomina en otra fase. Y en el gráfico de abajo comparé la fase del ciclo ovárico con el ciclo endometrial, para que lo podamos relacionar. Ustedes tienen que aprender a este gráfico, explicarlo de manera verbal, porque en un oral no van a tener el gráfico ahí para explicarlo, a no ser que el profe les muestre y les diga, explícame esto. Ustedes, si él les pide que comparen, tienen que explicar esto oral, ¿está? Y por eso tienen que entender, no estudien de memoria ciclo ovárico, ciclo endometrial, relaciónenlo, eso es lo que el profe quiere, ¿está? Entonces, estos gráficos que ven acá, vamos a hacerlo paso por paso, para que lo podamos ir charlando mientras y lo podamos relacionar. ¿Está? Así que, esperen que prendo mi luz. Perfecto. Entonces, como les dije recién, fíjense que tenemos que dibujar 3 gráficos. Vamos por el principio. Fíjense que en la parte horizontal de cada uno de estos gráficos que vamos a dibujar, tenemos el tiempo, ¿no es cierto? Desde el día 0 hasta el día 28, que es lo que aproximadamente dura un ciclo. Yo lo separé acá del día 0 al día 14, ¿no es cierto? Voy a explicar, obviamente, el ciclo ovárico. Del día 0 al 14, acuérdense que transcurre la fase folicular, o también llamada estrogénica, que recuerden que ya me está marcando lo que significa. Y después, desde el día 14 en adelante, el ciclo ovárico, tenemos la fase lútea, o también llamada progestacional. Así que, ¿qué es lo que vamos a marcar entonces en este gráfico? Fíjense, en la parte vertical vamos a marcar la concentración de estrógenos y progesterona. Los vamos a comparar. No puse acá las concentraciones porque eso va a depender de cada hormona. Así que lo que vamos a ver es cuál predomina en cada fase. Así que me estoy muriendo de alergia hoy.
Entonces, dijimos que la fase folicular estrogénica se llama así porque los estrógenos predominan por sobre la progesterona. Así que vamos a hacer lo siguiente. Los estrógenos los voy a dibujar de color naranja y la progesterona la voy a dibujar de color verde. Así las vamos comparando. Entonces, vamos primero con los estrógenos. Los estrógenos, yo les dije, repasemos el ciclo ovárico. Les dije que en la fase folicular estaban aumentados por encima de la progesterona, pero realmente se empieza a notar más su aumento, más o menos a partir del día 7, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué pasaba a la altura del día 7? A la altura del día 7, más o menos, era cuando ya se formaban los folículos secundarios, que dijimos que ya tenían células de la teca interna, y ahí podíamos empezar a aumentar la síntesis de estrógeno. Así que los estrógenos los vamos a encontrar relativamente bajos en sangre. Y a partir del día 6, día 7 más o menos, vemos que empiezan a aumentar lentamente. ¿Está? Y luego, ya llegando al día 12, al día 13, veo que empiezan como a aumentar más rápido, ¿no es cierto? ¿No? Más bruscamente. Acá, si ustedes recuerdan, era cuando yo les dije que las concentraciones de estrógeno empezaban a aumentar tanto que me iban a producir el feedback positivo, que me iba a llevar al pico del LH, que ya lo vamos a dibujar acá, en el gráfico de abajo, y eso me iba a llevar a la ovulación. Así que a partir, fíjense, del día 7, cuando ya tenemos folículos secundarios, o sea, ya hay células de la teca interna, ya comienza a aumentar la síntesis de estrógeno, hasta que llegando al día 14, ¿ven? Se produce el pico de estrógenos. ¿Ah? Luego del día 14, recuerden que, o sea, un ratito antes en realidad del día 14, acuérdense que las células de la teca interna y las células de la granulosa dejan de sintetizar estrógenos. Antes del día 14 comienzan a sintetizar progesterona. Así que, luego de ese cambio, las concentraciones de estrógenos bajan, ¿no es cierto? Y comienzan a predominar las de progesterona. Perfecto. Entonces, vamos a pasar ahora a la progesterona. En el caso de la progesterona, dijimos que en la fase folicular predominan los estrógenos. Así que la progesterona, durante casi toda la fase folicular, va a estar en bajas concentraciones en sangre. Pero aproximadamente unas horas antes de que se desencadene la ovulación, que ocurre en el día 14, dijimos, las células de la teca interna y de las células de la granulosa dejan de sintetizar estrógenos y comienzan a sintetizar progesterona. Así que antes de la ovulación empieza a aumentar la progesterona muy lentamente. Durante la fase lútea o progestacional sí se nota más. ¿Está? Esta progesterona, entonces, recuerden, empieza a aumentar un ratito antes, unas horas antes de que se produzca la ovulación. Y después durante 12 días, que es lo que va a vivir el cuerpo lúteo, se va a encontrar aumentada, ¿no es cierto? 12 días, es decir, desde el día 14 al día 26 más o menos, va a estar aumentada, que es lo que vive el cuerpo lúteo. Después, 2 días más, va a seguir aumentada, y después su concentración cae, porque ya no hay más excreción de progesterona. Y ahí comenzamos todo de vuelta. ¿Está? Así que, miren el gráfico. En la fase folicular estrogénica, predominan los estrógenos por sobre la progesterona. Miren la curva. En la fase lútea, predomina la progesterona por sobre los estrógenos. ¿Está? Es lo que dijimos, y es lo que está reflejado ahí. Traten de relacionarlo con lo que estuvimos estudiando, que por eso les fui comentando. Ahora, esta síntesis de estrógeno y esta síntesis de progesterona, recuerden que ocurrieron gracias a la presencia de LH y FSH, que es lo que vamos a dibujar en el gráfico de abajo. Déjenme que marque acá también el día 14 de la ovulación. ¿Ah? Perfecto. Entonces, de vuelta, fíjense que tenemos este mismo gráfico, el tiempo, los 28 días que dura fase folicular y fase lútea del ciclo ovárico, y acá en la parte vertical las concentraciones en sangre de FSH y LH. ¿Ah? La FSH, esperen que busco otro fibra, la vamos a marcar en color
violeta, y la LH la vamos a marcar en color celeste, ¿tá? Para ir identificando cuál es cuál. Entonces, comencemos primero por la FSH. Recuerden, en la fase folicular dijimos que predominaba más la FSH por sobre la LH. ¿Por qué? Porque recuerden que células foliculares, células de la granulosa, tenemos desde el principio del folículo primordial. Así que a medida que van proliferando, las células foliculares tienen más receptores para FSH, y la FSH va a poder seguir actuando en estas células foliculares. Así que, por lo tanto, desde que va comenzando el ciclo, la FSH va aumentando lentamente. Cuanto más células foliculares hay, más FSH vamos a poder tener actuando sobre esas células. Esto va a ocurrir hasta que se produzca la ovulación. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, recuerden que las células del cuerpo lúteo solamente van a fabricar progesterona, y eso solo puede ser estimulado por la LH. Así que en la segunda parte del ciclo, que es la fase lútea, la FSH, como no tiene dónde actuar, va a empezar a bajar. Recuerden también que las grandes cantidades de estrógenos que habían hecho feedback positivo acá, fíjense que acá están bajas. Así que al no haber altas cantidades de estrógeno, hay feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Así que eso me baja la FSH, es lo que habíamos dicho. Así que la FSH baja y podemos comenzar todo de vuelta, ¿tá? Eso entonces era con la FSH. Vamos ahora con la LH, que la tenemos que dibujar en color azul. En la fase folicular dijimos que la FSH predomina por sobre la LH, y esto es cierto, ¿está? La mayor parte, hasta el día 7 más o menos, la LH va a estar muy bajita. ¿Qué empieza a pasar a partir del día 7? Que ya aparecen las células de la teca interna. Como ya aparecen las células de la teca interna, la LH puede empezar a actuar en estas células. Así que lentamente empieza a aumentar, ¿ven? La LH. Pero el mayor pico de LH brusco que vamos a observar es por este motivo. Recordemos, ¿ven? Los estrógenos a partir del día 7 empiezan a aumentar, y cada vez aumentan más rápido hasta que se produce este pico de estrógenos. El pico de estrógenos me produce el feedback positivo que produce el pico de LH. Así que primero está el pico de estrógenos acá, y eso me produce, ¿ven? El pico de LH, que me desencadena la ovulación. Fíjense acá. Primero el pico de estrógenos, y luego, un ratito después, el pico de LH, que unas horas después me lleva a la ovulación. Luego de eso, luego de ese pico, la LH va a bajar, pero no bruscamente. ¿Por qué? Porque esa LH puede seguir estimulando a las células del cuerpo lúteo para que sigan sintetizando progesterona, como estamos viendo acá. Así que la LH va a empezar a bajar, pero lentamente, ¿está? Pero de todas maneras, sigue predominando por encima de la progesterona. ¿Ven? Empieza a bajar, pero lentamente, ¿está? Así como, no les diría una meseta, pero empieza a bajar lentamente. Así que se produce el pico, y después, en realidad sería algo así, si lo tengo que corregir. ¿Está? Baja, ya no tenemos más ese pico tan grande, pero empieza a bajar más lentamente, ¿está? No bruscamente, porque recuerden, sigue estimulando la síntesis de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Así que sería algo así. Esto entonces, acá tenemos el pico de estrógenos. ¿Ven? Ese pico de estrógenos que ven acá me lleva al más conocido pico de LH que yo veo después, y que eso me lleva a la ovulación, que justamente la tenemos acá el día 14. Así que repasemos lo que yo les había dicho cuando les expliqué este ciclo ovárico. Fíjense esto. En el ciclo ovárico les dije, predomina estrógeno, si hablamos de hormonas sexuales, predomina estrógenos por sobre progesterona. Es cierto.
Y predomina la FSH por sobre la LH, ¿ven? La curva violeta por encima de la curva azul. Solo unas horas antes de la ovulación es que la LH empieza a ganar. Después, en la fase lútea, fíjense que predomina la progesterona por sobre los estrógenos, como ven acá. Y si hablamos de gonadotrofinas, la LH predomina por sobre la FSH. ¿Está? Eso es lo que tienen que ver en el gráfico. Hay algunos gráficos, como ven acá, que me hace este piquito acá de estrógenos, otros los hace más como suave. Eso depende del libro donde lean, ¿tá? Pero fíjense que lo vamos a encontrar más o menos de la misma manera. El tema no es que sea tan exacto el gráfico, es que lo puedan explicar, ¿ven? ¿Tá? Fíjense que lo que estamos viendo representado en lo teórico, lo podemos ver acá en el gráfico. ¿Tá? Por último, veamos. Y acá está la parte por ahí que se nos suele complicar. Necesitamos relacionar esto con el endometrio. Esto necesito que relacionemos. Estrógenos con los cambios que va a producir el endometrio. Progesterona con los cambios que va a producir en el endometrio. Para esto, vamos a separar primero las fases acá. Porque no la podemos separar de la misma manera que la fase folicular y la fase lútea. ¿Está? Así que, recordemos, para marcarlos en el tiempo. El primer día de la fase folicular coincide con el primer día de la menstruación. Así que, por lo tanto, acá tenemos que marcar 5 días más o menos acá. Entre el 4 y el 6. 5 días es lo que va a durar la menstruación, la fase menstrual. Así que ya lo vamos a marcar acá. Después de ahí dijimos, la fase proliferativa, menstruación entonces del día 0 al día 5, porque coincide primer día de la menstruación con el primer día de la fase folicular. Así que en el gráfico menstruación va primero, para hacer coincidir los días. Después, la fase proliferativa dijimos que duraba 11 días. Así que 11 días más 5 serían más o menos 15. ¿Ah? Día 15 más o menos. Y después del día 15 al 28, sí, ya tenemos la fase secretora. Así que ahí entonces podemos marcar todo. Menstruación, fase proliferativa y fase secretora. ¿Tá? Y ahí marcamos todas las fases y ahora podemos más o menos recordar lo que iba a pasar en esas fases. ¿Tá? Entonces, yo les dije que en la fase proliferativa predominaban los estrógenos, son los que producían cambios en el endometrio. Fíjense, proliferativa, predominan los estrógenos. Solo al final predomina la progesterona, casi nada. ¿Ven? Al final, prácticamente nada. ¿Tá? Y después, en la fase secretora, dijimos que predomina, los cambios son inducidos por la progesterona. Que fíjense qué es lo que está ocurriendo acá. ¿Tá? O sea que coincide lo que habíamos dicho. Ahora, vamos a dibujar más o menos, ¿no? Recuerden, en la menstruación, recuerden, 2/3 del endometrio se desprendieron. Así que, si esta línea que dibujé acá sería, si fuera el miometrio, apenas, fíjense que vamos a tener la base de las glándulas. ¿Tá? La base, porque los 2/3 restantes ya desaparecieron. Y acá tenemos mucho sangrado. ¿Tá? Todo esto es sangre. Todo sangre, entonces, que tenemos en la zona. Si comenzamos ahora, una vez que termina la menstruación, recuerden lo que va a ocurrir. Los estrógenos empiezan a producir el crecimiento del endometrio. ¿Ah? Así que, lentamente, vamos a ver cómo el endometrio va a comenzar a crecer, ¿no es cierto? Y que hasta unos 4 a 5 milímetros. Así que fíjense, las glándulas van a ser rectas, van a ser finitas todavía, ¿ah? Van a tener cierta secreción de moco, y fíjense cómo el endometrio crece hasta 4 a 5 milímetros, pero todavía poca secreción de moco, glándulas tubulares rectas, ven cómo fueron creciendo poco a poco. ¿Tá? Después, si pasamos a la fase secretora, en la fase secretora recuerden que predomina la progesterona. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Las glándulas se empiezan a hinchar de secreción
empiezan a tener un aspecto más como glándulas en serrucho. Así que lo que vamos a observar es que crece un poco más el endometrio, pero las glándulas, fíjense cómo ya empiezan a adoptar este trayecto más tortuoso, porque están llenas de moco. ¿Está? Así que acá tenemos ya glándulas bien gorditas por la secreción, por el moco, son las glándulas en serrucho. ¿Ah? Recuerden, una vez que cae la concentración de progesterona, porque se murió el cuerpo lúteo, fíjense donde todo esto que ocurre acá no se puede sostener, ocurre, como les dije, el vasoespasmo, la isquemia que ven acá, y nuevamente se produce el desprendimiento de todo, casi todo el endometrio, excepto la parte que tenemos abajo, que es un tercio, que queda unido al miometrio, obviamente. ¿Está? Y comenzamos todo de vuelta. ¿Está? Fíjense que incluso dibujándolo más o menos como dibujo yo, uno entiende lo que está pasando acá, porque a nivel histológico esto lo habíamos observado también, y se relaciona con lo que estuvimos viendo a nivel de los gráficos, a nivel de los cambios hormonales. Bueno, si no tienen un gráfico a mano, esto tienen que saber explicárselo al profe, porque es lo que él quiere es que ustedes relacionen. Si le dice, bueno, explícame el ciclo ovárico, listo, no hay problema, hasta de memoria le podríamos explicar. Pero si no sabemos relacionar los cambios en el ovario, cómo generan cambios a nivel del endometrio, hay capaz que, bueno, eso es lo que él va a querer escuchar. ¿Está? Así que con estos gráficos, yo diría que quizás esto no les toque, el profe no les va a mostrar, yo creo, el gráfico en el examen y que expliquen, pero estaría bueno que lo usen este gráfico a modo de repaso, como para que puedan recordar cómo relacionar los temas, si los tienen que explicar en el oral. ¿Está? Porque a varios chicos les ha tocado este tema en el oral, y bueno, lo bueno es que como es un tema que casi el profe no hubo parcialito, él prácticamente no dio este tema, no pregunta tanto. O sea, me refiero, si les toca el tema no les va a hacer preguntas tan difíciles, les deja como que hablen un rato, ¿no? Pero como les dije, traten de relacionar los temas, ¿está? Sí, Aline, decime en qué parte te confundiste, o en general. Por eso yo les digo, les recomiendo que este tema lo estudien, después miren los gráficos, porque ahí es donde uno se va a confundir. Pero si les queda en todo, ajá, si es un tema que no es muy fácil, digamos, ¿está? Siempre mi recomendación es, estudien todo el ciclo ovárico, estudien todo el ciclo endometrial, después estudien los gráficos, porque justamente gráfico antes es donde se nos puede complicar, ¿está? Sí, la verdad que es un tema que, incluso aparato reproductor masculino es un tema mucho más fácil que femenino. Eso yo creo que no va a tener drama. Femenino sí, estudienlo con tiempo, igual falta mucho todavía para el final, estudienlo con tiempo, porque es donde más hay que saber, digamos, ¿está? Así que, esto era en cuanto al ciclo ovárico y al ciclo endometrial. Ahora vamos a una parte fácil. Como siempre, lo último que les voy a explicar del tema es la parte endocrina, y ahí les volveré a recordar esto que estuvimos viendo de ciclo ovárico y ciclo endometrial. Entonces, vamos a pasar a la parte del acto sexual femenino, ¿está? Porque recuerden, si se produce la ovulación, al realizarse el acto sexual femenino es donde los espermatozoides posiblemente ingresen a la vagina, al útero, y quieran fecundar al óvulo. Y lo bueno es que el acto sexual femenino es igual que el masculino, más fácil incluso. Esta es la parte fácil que tiene femenino, es la única fácil para mí. Entonces, en cuanto al acto sexual femenino, recuerden que los estímulos que lo van a provocar, como en el masculino, pueden ser estímulos mecánicos o pueden ser estímulos psicológicos. En cuanto a los estímulos mecánicos, vamos a tener, por ejemplo, estímulos táctiles, que me pueden estimular mecanorreceptores de los genitales externos. Estoy hablando de, por ejemplo, el clítoris, que es el que tiene el mayor número de receptores sensitivos, o sea, de mecanorreceptores. Pueden ser también los nervios vaginales, en segundo lugar, el periné, que recuerde que es el piso de la pelvis, y el ano. ¿Está? Todos esos lugares tienen estos mecanorreceptores que, si se estimulan por el tacto, estos mecanorreceptores van a generar una señal sensitiva o aferente, es decir, un impulso nervioso, que va a viajar por los nervios pélvicos o plexo sacro
van a ingresar por el asta posterior de la médula espinal, es decir, porción sacra S2, S3, van a ascender por la médula espinal. Ya vamos a estudiar estas vías sensitivas cuando nos toquen neuro, y van a llegar al encéfalo, donde van a producir la excitación sexual. Recuerden también que al igual que el hombre, los estímulos pueden ser psicológicos. Es decir, la vista, si estamos mirando, no sé, una película erótica o alguna revista, puede ser el olfato, si estamos oliendo algún perfume que nos gusta, o puede ser simplemente algunos recuerdos. ¿Ya? Todos esos estímulos, recuerden que por el par 2, en el caso de la vista, por el par 1, en el caso del olfato, o directamente desde la corteza cerebral, en el caso de la memoria, luego desde ahí se van a dirigir hacia el encéfalo, ¿ya? Y van a producir excitación sexual. ¿Ya? Sí o sí se necesita sentir esta excitación sexual para que comience el acto sexual. ¿Está? En cuanto a las fases del acto sexual, fíjense, tienen los mismos nombres que en el hombre, es decir, erección, orgasmo, que en el caso de la mujer también se llama clímax, y resolución. ¿Está? Lo único que el orgasmo femenino no se divide en emisión y eyaculación, eso es lo único que no, pero lo demás tiene las mismas características. ¿Está? La erección, por ejemplo, va a ser producida por el sistema nervioso parasimpático, al igual que en el hombre. Recuerden que este parasimpático va a liberar acetilcolina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Recuerden que el parasimpático va a surgir desde la médula espinal a través, a la altura de la región sacra, S2 y S3, y por los nervios pélvicos va a llegar hacia, en este caso, el clítoris, donde, fíjense, estas sustancias que libera el parasimpático van a producir vasodilatación a nivel del clítoris. Esto me va a aumentar el flujo sanguíneo del clítoris. Por lo tanto, el clítoris va a aumentar un poco su tamaño y se va a endurecer. ¿Ya? Recuerden que el clítoris hasta tiene, ya lo vamos a estudiar después, hasta tiene glande y todo, o sea, es como un pene, pero más pequeño. O el pene es como un clítoris, pero más grande. Recuerden que tanto el aparato reproductor masculino como femenino surgen del mismo punto, que es un embrión. ¿Está? Así que bueno, son muy parecidos en estructura. Así que el clítoris también va a tener erección, ¿está? Aumenta su tamaño y se endurece. Al mismo tiempo, el parasimpático también estimula la secreción de moco por las glándulas bulbouretrales de Bartolini, que secretan mucho más moco que las de Cooper en el hombre. Así que esta secreción por parte de las glándulas bulbouretrales de Bartolino son las que me van a permitir la lubricación durante el acto sexual. Porque si no hay una buena lubricación, el roce entre la vagina y el pene va a provocar dolor por la fricción. Así que tiene que haber una buena lubricación en este caso, ¿tá? Por las glándulas bulbouretrales de Bartolino en la mujer y las de Cooper en el hombre, pero estas son las que más secreción producen. La segunda fase va a ser el orgasmo femenino o clímax, que va a ser producida en este caso por el sistema nervioso simpático, al igual que en el hombre. Recuerden que el simpático me va a liberar noradrenalina, que esta noradrenalina se origina en la médula espinal, específicamente en la región lumbar, el segmento L2 y L3. Y estoy hablando de los nervios hipogástricos, que van a enviar o van a conducir este impulso nervioso desde la médula lumbar hasta los órganos sexuales. ¿Qué es lo que va a provocar este sistema nervioso simpático? Va a producir la contracción del útero. ¿tá? La contracción del útero va a ser producida tanto por el simpático como por la oxitocina. ¿tá? Recuerden, les recuerdo acá, ya lo hemos estudiado. ¿Vieron acá la excitación sexual que fue conducida por los impulsos nerviosos por la médula espinal? Bueno, eso también va a estimular al hipotálamo. ¿Para qué? Estimula la neurohipófisis para liberar oxitocina. Recuerden que la oxitocina se libera por sangre. Al mismo tiempo, el simpático también va a producir la contracción acá del útero, lo mismo que la oxitocina que llegó por sangre. Así que bastante interesante. También se va a producir la contracción de los músculos pélvicos que tenemos en este caso. Finalmente, entonces, vamos a tener la resolución.
En el caso de la resolución es, luego de este orgasmo o clímax femenino, toda la sangre que había llegado al clítoris, toda la contracción que se produjo del útero y los músculos pélvicos, se va a producir ahora todo lo opuesto en 2 a 3 minutos. ¿tá? Toda la sangre que había llegado al clítoris durante la erección, ahora va a ser drenada a través de las venas, por lo tanto el clítoris vuelve a recuperar su tamaño y su consistencia habitual. Se produce también la relajación del útero y de los músculos pélvicos. ¿Está? Y finaliza en este caso el acto sexual femenino. Ahora, fíjense que yo les hablé de algunos órganos genitales acá. Habíamos hablado ya del útero, por ejemplo, pero como pueden ver acá participan otros órganos como son la vagina, como los labios menores, mayores, que todo eso forma los genitales externos, es la vulva. Así que ahora en la clase de la tarde vamos a relatar un poquito mejor, hablar un poquito más de esos órganos, y vamos a hablar de la parte, digamos, endocrina, que es la parte de estrógeno y progesterona, cómo se sintetiza. Porque fíjense que acá en los gráficos que estuvimos viendo, estuvimos hablando, por ejemplo, de la LH, que va a sintetizar la síntesis de estrógenos, de la FSH, que va a producir la maduración de los folículos, después en la fase lútea, la LH estimula la síntesis de las células luteínicas de progesterona. Bueno, tenemos que ver cómo es esa síntesis y poder repasar nuevamente este tema desde el punto de vista endocrino. ¿tá? Así que nos vemos ahora en la tarde para continuar con la clase. Recuerden, como siempre, vamos a tener de 2 a 4, así después tienen tiempo para estudiar. ¿tá? Hoy ya vamos a terminar femenino. Me refiero a la mujer fértil, y ya creo que podemos estudiar embarazo y parto, que la profe Beligoy lo dio un poco por arriba, pero bueno, ¿tá? Lo puedes preguntar tranquilamente en el oral, ¿tá? Lo poco que dio. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora a la tarde. ¿tá? Así que descansen un poco y nos vemos en un rato. ¿tá? Chocito.